Nunca pensé que una traición pudiera entrar en una casa sin hacer ruido. Siempre imaginé que las infidelidades eran escándalos, gritos, perfumes extraños en la ropa, llamadas a medianoche o labios manchados de mentiras evidentes. Pero no. A veces la traición llega despacio. Se sienta a tu mesa, besa tu frente antes de dormir. Pregunta si necesitas algo del supermercado. Y mientras tú sigues creyendo que el amor envejeció contigo, descubre que alguien más ocupa el lugar donde antes vivías tú. Mi nombre es Elena. Tengo 68 años. Fui esposa durante 43, madre durante toda mi vida. Y durante demasiado tiempo confundí costumbre con amor. Ricardo y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 19 años. Él trabajaba en una pequeña tienda de repuestos para autos y siempre olía a jabón limpio y madera recién cortada. No era un hombre especialmente romántico, pero tenía algo que en aquella época parecía suficiente: estabilidad. Me miraba como si yo fuera importante, y cuando una mujer joven viene de una familia donde nunca la escucharon demasiado, eso basta para enamorarla. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Pero en aquellos años las mujeres no crecíamos soñando con aventuras, crecíamos soñando con seguridad. Construimos una vida sencilla, una casa pequeña, 2 hijos, domingos de sopa caliente, navidades ajustadas, facturas acumuladas, noches sin dormir cuando los niños se enfermaban. Trabajamos duro, mucho más duro de lo que nuestros hijos llegaron a entender. Mientras Ricardo pasaba horas fuera trabajando, yo sostenía todo lo demás. Aprendí a estirar el dinero como si fuera tela vieja. Reparaba ropa, cocinaba lo que alcanzaba. Fingía tranquilidad cuando el banco llamaba. Nunca me quejé. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para resistir en silencio. Y el silencio, cuando se practica durante décadas, termina pareciéndose al amor. Con los años nuestros hijos crecieron y se fueron. La casa quedó más vacía. Primero desaparecieron los juguetes, después los ruidos, después las conversaciones largas. Y finalmente llegaron esos silencios incómodos, donde 2 personas descubren que ya no saben qué decirse. Ricardo se jubiló a los 66 años. Al principio pensé que eso nos acercaría otra vez. Imaginé desayunos tranquilos, caminatas, viajes pequeños, tardes viendo lluvia desde el balcón. Pero ocurrió lo contrario. Se volvió distante, impaciente. A veces parecía molesto simplemente porque yo existía cerca de él. Yo intentaba justificarlo. El retiro debe ser difícil. Tal vez se siente inútil. Quizás solo necesita tiempo. Las mujeres enamoradas son expertas fabricando excusas para no mirar la verdad. Todo empezó con pequeños cambios. El teléfono siempre boca abajo. Mensajes que borraba rápido. Perfume nuevo. Camisas elegidas con demasiado cuidado para alguien que supuestamente iba al banco o a reuniones aburridas. Y luego llegaron los jueves. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Sin falta. «Tengo asuntos pendientes», decía. La primera vez asentí. La segunda también. La tercera empecé a sentir algo incómodo en el pecho. No eran celos. Era intuición. Esa sensación silenciosa que aparece cuando el amor empieza a moverse en dirección contraria. Una tarde lo vi sonreír mirando el teléfono. No era una sonrisa cualquiera. Era distinta, ligera, joven. Hacía años que no sonreía así conmigo. Y algo dentro de mí se encogió lentamente. Aquella noche cenamos en silencio. Yo serví sopa. Él apenas probó 2 cucharadas. «¿Todo bien?», pregunté. «Claro», respondió sin levantar la vista. Mentira. Después de 43 años, una esposa aprende a reconocer las mentiras incluso en la respiración. Comencé a observar pequeños detalles. Llegaba tarde los jueves. A veces traía olor a vino. Otras veces parecía demasiado feliz.
Y lo peor no era sospechar que había otra mujer. Lo peor era descubrir que ya no hacía esfuerzo por esconder su distancia emocional. Como si en el fondo creyera que yo nunca tendría el valor de enfrentarlo. Y quizá durante mucho tiempo tuvo razón. Porque yo tenía miedo. No miedo de perderlo. Miedo de descubrir que ya lo había perdido hacía mucho. Un jueves, mientras lavaba su ropa, encontré un recibo dentro del bolsillo de su saco. Restaurante Puerto del Río. 2 cenas. 2 copas de vino. Postre compartido. Mi mano comenzó a temblar. Miré la fecha. Ese mismo jueves. Me senté despacio en la cama. El cuarto estaba en silencio, pero dentro de mí algo hacía muchísimo ruido. Aún así intenté negarlo. Durante horas me repetí que podía ser un amigo, una reunión, una casualidad. Las mujeres acostumbradas a sostener matrimonios enteros también se acostumbran a mentirse para sobrevivir. Pero esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. Y comprendí algo terrible. El cuerpo de una mujer sabe cuándo dejó de ser elegida. El jueves siguiente decidí seguirlo. Nunca pensé que haría algo así. Me sentí ridícula poniéndome un abrigo oscuro y escondiéndome detrás de mi propio miedo. Pero necesitaba verlo. Necesitaba una verdad concreta. Porque la incertidumbre envejece más rápido que el dolor. Ricardo salió exactamente a las 6. Condujo hasta una zona elegante cerca del río. Estacionó frente a un restaurante pequeño iluminado con luces cálidas. Esperé unos minutos antes de entrar. Todavía recuerdo el sonido de mis pasos sobre el piso de madera, el olor a vino, la música suave. Y luego lo vi. Estaba sentado junto a la ventana, sonriendo. Sonriendo de verdad. Frente a él había una mujer más joven, cabello castaño, vestido rojo oscuro, manos cuidadas. Ella reía tocándole la muñeca como si conociera cada parte de él. Y quizá era verdad. Quizá conocía partes de mi esposo que yo llevaba años sin ver. Sentí un dolor extraño, no explosivo, no dramático, más bien profundo, como si alguien hubiera abierto lentamente una grieta dentro de mi pecho. Me escondí detrás de una columna unos segundos. Los observé compartir una botella de vino. Él, inclinándose para escucharla. Ella sonriendo como si aún creyera en futuros. Entonces, ocurrió algo peor que cualquier beso. Ricardo tomó su mano y la miró exactamente como antes me miraba a mí. Ahí entendí que no estaba perdiendo fidelidad. Estaba perdiendo historia. Salí del restaurante antes de que me vieran. Afuera hacía frío. Caminé varias cuadras sin rumbo mientras las luces de la ciudad se mezclaban con lágrimas que me negaba a dejar caer. Esa noche comprendí algo doloroso. Uno puede pasar décadas cocinando para alguien y aún así morirse de hambre emocional a su lado. Cuando Ricardo llegó a casa, yo estaba sentada en la cocina. No encendí todas las luces. Solo una pequeña lámpara amarilla sobre la mesa. Él dejó las llaves. Se quitó el abrigo. Y al verme despierta dudó apenas un segundo. Solo uno. Pero después de 43 años, ¿un segundo? Basta. ¿No dormiste?, preguntó. Lo miré fijo. ¿Quién es ella? El silencio cayó sobre la cocina como un vaso rompiéndose. Ricardo se quedó inmóvil. Negó primero. Después intentó enojarse. Luego suspiró derrotado. Las mentiras siempre se derrumban en el mismo orden. Se sentó frente a mí. Más viejo, más cansado, más humano de lo que lo había visto en años. No quería lastimarte. Casi sonreí. Qué frase tan egoísta. Como si el dolor dependiera de la intención y no de la traición. Descubrí entonces que llevaba casi un año viéndola. Un año entero. Mientras yo seguía preparando su café. Mientras lavaba sus camisas. Mientras le preguntaba si había tomado sus medicinas. Mientras todavía creía que el matrimonio significaba permanecer.
¿La amas?, pregunté. Ricardo bajó la mirada, y ese silencio respondió todo. No grité, no lancé cosas, no hice escenas, porque el verdadero dolor no necesita espectáculo, solo deja vacío. Esa madrugada me levanté despacio y abrí un viejo cajón del armario. Dentro había documentos que Ricardo jamás había visto. Años atrás mi hermana me había dejado un pequeño apartamento en herencia. Nunca se lo mencioné. No porque desconfiara de él. Simplemente pensé que nunca necesitaría un lugar donde empezar de nuevo. Qué equivocada estaba. Saqué algunos papeles. Ropa, fotografías, medicinas. Ricardo me observaba nervioso. ¿Qué haces? Respiré profundo. Sobreviviendo. Intentó detenerme. Lloró. Dijo que había sido un error, que estaba confundido, que aún me quería. Pero hay palabras que llegan demasiado tarde, como paraguas después de la tormenta. Antes de irme miré la casa por última vez. Las cortinas que elegí, la cocina donde pasé media vida, la mesa donde celebramos cumpleaños. Todo seguía allí, excepto nosotros. Y entendí algo brutal. No hay traición más triste que descubrir que fuiste leal a alguien que dejó de elegirte hace mucho tiempo. Me fui antes del amanecer, sin gritos, sin escándalo. Solo cerré la puerta con calma, porque cuando una mujer finalmente se rompe, también deja de tener miedo. El apartamento era pequeño, 2 habitaciones, ventanas antiguas, un balcón lleno de polvo. Pero tenía algo que mi matrimonio ya no tenía: paz. Las primeras semanas lloré mucho. Lloraba al cocinar para una sola persona, al despertar sola, al ver parejas mayores caminando tomadas de la mano. Lloraba por la mujer que fui, por todo lo que soporté creyendo que eso era amor. Pero lentamente ocurrió algo inesperado. Comencé a sentir alivio. Ya no esperaba pasos. Ya no fingía tranquilidad. Ya no competía contra una mujer desconocida por la atención de mi propio esposo. Y en medio del dolor apareció algo olvidado. Yo misma. Compré flores para el balcón. Aprendí a desayunar escuchando música. Volví a leer novelas. Empecé a caminar por las tardes junto al río. Y una mañana me descubrí sonriendo sola frente al espejo. No porque hubiera dejado de sufrir, sino porque finalmente había dejado de desaparecer para que otra persona brillara. Ricardo llamó durante meses. Al principio no respondí. Después llegaron cartas, mensajes, disculpas, promesas. Pero el arrepentimiento siempre aparece cuando las consecuencias ya comenzaron. Finalmente, acepté verlo. Nos encontramos en una cafetería pequeña. Parecía envejecido, más delgado, más triste. Me contó que aquella mujer se había ido poco después. Al parecer, la emoción terminó cuando dejó de existir el secreto. Las fantasías rara vez sobreviven a la rutina. Ricardo lloró. Cometí el peor error de mi vida. Lo escuché en silencio. Luego removí lentamente mi café. «No», respondí suave. Levantó la vista confundido. «Tu peor error fue creer que yo nunca iba a irme». Lloró más. Yo no. Porque algunas lágrimas se terminan mucho antes de abandonar la casa. Nos despedimos con un abrazo corto. Humano. Triste. Definitivo. Hoy tengo 69 años. Vivo sola, pero nunca más me sentí abandonada. Aprendí que la soledad duele menos que compartir la vida con alguien que ya no te ve. A veces ceno mirando las luces de la ciudad desde mi balcón. Otras veces camino junto al río donde descubrí la traición que cambió mi vida. Y aunque todavía hay noches donde el recuerdo pesa, ya no pesa más que mi dignidad. Porque entendí demasiado tarde, pero no lo suficiente tarde. El amor no muere cuando alguien te engaña. Muere cuando empiezas a traicionarte a ti misma para seguir siendo elegida. Y desde entonces me hice una promesa. Nunca volveré a disminuirme para caber en el egoísmo de otra persona.